Una vez más, le damos la bienvenida a este programa. En el mismo aprendemos cada día un poco más de la palabra de Dios. Le invito a compartir un interesante tema y lo hemos titulado La Iglesia Verdadera. Para ello me gustaría orar para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad. ¿Oramos? Amante Padre Celestial, suplicamos tu presencia en medio nuestro. Que al abrir tu palabra podamos sentir que tu Santo Espíritu ilumina nuestro pensamiento y nos guía a toda verdad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Les invito a acompañarme en la lectura de Apocalipsis, último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 12. Vamos a estar leyendo algunos versículos, no todo el capítulo, pero sí la mayoría de ellos. Está titulado acá La mujer y el dragón. Leemos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a su hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Vamos a leer el versículo 13 en adelante. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estamos leyendo este pasaje? Porque justamente Apocalipsis es el último libro de la Biblia, el cual nos ubica y nos contextualiza a nosotros en el momento histórico en el cual estamos nosotros viviendo. Estamos viendo acá que el capítulo 12 nos habla acerca de la mujer y el dragón. Y hoy sabemos que cuando en la Biblia se habla en el Apocalipsis, en la profecía de mujer, se está haciendo alusión a la iglesia. En este caso, a la iglesia verdadera, que es la que está representada aquí por esta mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza la corona de 12 estrellas. Qué lindo es ver que Apocalipsis nos da destellos de esa iglesia verdadera. Y sabemos que es la iglesia verdadera porque es la iglesia que está siendo perseguida por el dragón. El dragón aquí está siendo descrito de una manera tremenda, pero al mismo tiempo el mismo libro de Apocalipsis capítulo 12 lo identifica cuando dice aquí el versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, ¿quién es el dragón? Es el diablo. El diablo se ha empeñado
por destruir la obra de Dios. El diablo se ha empeñado en socavar el carácter de Dios y eso es algo que él nunca va a poder lograr, porque tenemos un Dios justamente que es el Dios verdadero, un Dios que es el creador y el sustentador de todas las cosas, un Dios único y soberano, al cual podemos hoy confiarle nuestra vida. Vamos a ver cómo la iglesia fue perseguida por este dragón. Sin embargo, viendo que la mujer huyó al desierto, entonces él, abriendo su boca, trató de matarla, ahogarla. Pero nos dice que la mujer fue salvada, fue puesta a salvo en este lugar en el cual fue sustentada por 1260 días. Qué interesante, ¿verdad? Obviamente, si damos un vistazo, un pantallazo a la historia, vamos a ver que la iglesia verdadera estuvo perseguida desde el año 538, justamente cuando comienza el tiempo de supremacía papal, hasta el año 1798, cuando el general Berthier toma preso al Papa Pío VI y él mismo muere en el exilio. Estamos nosotros hablando ahora de una iglesia que hasta la actualidad está siendo perseguida. Esta iglesia está siendo perseguida por el dragón. Esta iglesia está siendo perseguida por la crítica. Esta iglesia está siendo perseguida por la burla. Esta iglesia está siendo perseguida por la incredulidad y por el error. Las aguas justamente que querían ahogar a la mujer son justamente todas esas creencias que se han añadido a la iglesia, que se han aceptado muchas veces por la iglesia en un sentido general y que no tienen su fundamento en la palabra de Dios. Sin embargo, nos dice que la tierra abrió su boca y el agua la tragó. Es decir, para que la mujer pudiera mantenerse salva. Nosotros vamos a ver cómo hoy es la palabra de Dios la que absorbe todas esas falsas doctrinas para que no se queden en nuestra mente, sino para que nosotros conozcamos la verdad. La palabra de Dios es la única norma por la cual nosotros podemos hoy evaluar cuál iglesia es la verdadera. La palabra de Dios hoy es el instrumento por el cual nosotros hoy podemos evaluar si nosotros estamos teniendo la verdad y estamos en el verdadero. Y justamente este es el propósito del tema. Que nosotros podamos sentir que somos el remanente, que somos el resto, que somos lo que queda de aquella iglesia que estaba siendo perseguida en aquel momento, pero que con una manera dramática y espectacular fue librada justamente por Dios, tal y como podemos verlo acá representado en el Apocalipsis. No importa cuánto tiempo nosotros tengamos que estar sufriendo. Sabemos allá que estaban siendo perseguidos los cristianos por su verdad. Hoy por hoy sabemos que la iglesia es ese conjunto de creyentes que aceptan a Cristo como Salvador y como Señor. Qué lindo es que nosotros hoy estemos aceptando la verdad de Jesucristo, estemos aceptando la verdad de Dios, estemos aceptando la verdad de su palabra, de su mensaje. No importa cuántos nos persigan, no importa cuántos nos critiquen, no importa cuántos se burlen de nosotros. Lo importante es que nosotros hoy podamos al menos tratar de ver cuáles son las características de esta iglesia que se mencionan acá en Apocalipsis capítulo 12. Y sabemos que es una mujer vestida de sol, vestida de la luz de la verdad. Qué maravilloso es que nosotros hoy podamos tener la gloria de Dios con nosotros, esa dicha de confiar en nuestra vida a Él, sabiendo que Él va a cuidar de nosotros, nos va a proteger, como lo ha hecho a través de todos los tiempos con su palabra, la Biblia, y con su verdad, este evangelio maravilloso que hoy nos da a nosotros para que lo podamos compartir. Si vamos a ver el último versículo que leímos fue Apocalipsis capítulo 12, versículo 17.
Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, que en medio de tanta confusión que existe, ya sabemos que la iglesia verdadera tiene una característica, y es que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿y cuál es el testimonio de Jesucristo? Vamos nosotros a Apocalipsis capítulo 19 y vamos a leer el versículo 10. Dice el apóstol Juan: yo me postré a sus pies para adorarle, es decir, para adorar al ángel en el momento que se aparece. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es decir, que la característica importante que hoy tiene la iglesia verdadera es que guarda los mandamientos de Dios tal y como se mencionan en Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante, y en Deuteronomio capítulo 5. Son tan importantes los mandamientos de Dios que se repiten en estos dos pasajes. Y cuando hablamos acerca de los mandamientos, tenemos que ver que son 4 los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación vertical. No tener dioses ajenos, no tomar el nombre de nuestro Dios en vano, no hacernos imagen de ninguna cosa que esté en el cielo o en la tierra, que ocupe el lugar de Dios, porque justamente Dios nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, y hago misericordia a millares, a los que me aman, y mira lo que dice ahora, y guardan mis mandamientos. Eso es importante. El capítulo 20 de Éxodo, versículo 8, también nos está hablando a nosotros acerca del sábado. Nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu buey, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hoy es una característica de esta verdadera iglesia que observa el día de reposo no dado por el hombre, no dado por la tradición, sino dado por Dios, el creador del sábado. Recuerden que el sábado nos llega a nosotros desde el Edén. Aún antes de que el mundo en el cual nosotros vivimos cayera en pecado, vemos que ya Dios nos había dado el sábado. Por tanto, dice allí que Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué? Porque en él reposó de la obra que había hecho. Hay 2 instituciones divinas. Tenemos el sábado y tenemos también el matrimonio. Y hoy justamente el dragón está tentando contra la verdad del sábado para que sea cambiado por otro día de adoración, por otro día de reposo, puesto por el hombre o por la tradición, y no para que se acepte justamente el día de reposo tal y como dice Éxodo capítulo 20, versículo 8. Y vamos a ver además acá que está tentando contra el matrimonio, que es otra característica también de la iglesia verdadera. Es una iglesia que reconoce el matrimonio como una institución divina, que fue hermoseada por Jesucristo en la boda de Caná de Galilea, cuando obró el milagro de convertir el agua en jugo de uva maravilloso. Y vamos a ver también que es un monumento de la creación, tanto el sábado como el matrimonio. Pero acá en el versículo que estamos leyendo, vemos que nos habla acerca del espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía nos dice que al final de todo, Satanás va a tratar de tergiversar cada uno de los principios. Va a tratar de que el ser humano negocie con los principios.
cuando realmente nosotros no tenemos que negociar con los principios, tenemos que aceptarlo tal y como se presenta. Hoy vamos a ver que podemos formar parte de esa iglesia verdadera si guardamos los mandamientos de Dios, si aceptamos los mandamientos como el regalo que Dios nos hace, si aceptamos el espíritu de profecía. El espíritu de profecía no es más que la verdad del don profético de Dios para nuestros días. Vemos cómo la misma Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, pero justamente la Biblia es su propio intérprete. Y tenemos que considerar, aceptar la Biblia en su totalidad, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y justamente ahí vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos para una exégesis y para una interpretación o uso de la hermenéutica de una manera correcta y productiva que nos permita a nosotros justamente tener ese conocimiento del cual se habla en Juan 17:3, que dicen: pero aquí está la salvación y la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Justamente Juan capítulo 17, versículo 17 dice: Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Y nosotros hoy necesitamos saber que solamente la palabra de Dios nos va a mantener a nosotros en el camino, en la verdad y en la vida. Nos va a mantener a nosotros en el verdadero conocimiento de Jesucristo. Vamos a ver cómo esta iglesia verdadera está representada aquí por lo que Pablo escribe. Pablo escribe en Efesios capítulo 4, versículo 1: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, que la iglesia verdadera tiene una característica, y es que tiene un testimonio, tiene un estilo de vida diferente. Es una iglesia que se preocupa por agradar a Dios de una manera no solamente física o mental, sino también espiritual, porque no basta con que nosotros nos sintamos bien con lo que estemos viendo o con lo que estemos haciendo, sino que nosotros estemos bien porque estemos cumpliendo con el propósito divino. El propósito divino es que nosotros nos preparemos para el reino de los cielos, nos preparemos para la tierra nueva, nos preparemos para cumplir el mayor propósito que Dios tiene para con sus hijos, que es que le podamos acompañar por toda la eternidad. Pero justamente el error, justamente el pecado, que es el que se hace separación entre Dios y nosotros, nos va a impedir a nosotros poder acompañarle por toda la eternidad. Por eso Pablo está escribiendo aquí en Efesios capítulo 4, versículo 3: sed solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado, en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué maravilloso, ¿eh? Hay un solo Dios, pero ¿cuántas religiones? Hay una sola verdad, pero ¿cuántas imitaciones de la verdad? Nosotros podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículo 1, que dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y estas son las características que se quieren ver en la iglesia. No solamente donde los creyentes estamos unánimes sintiendo una misma cosa, sino donde los creyentes estamos unánimes con Cristo, que es el fundador de la iglesia, el sustentador de la iglesia, la cabeza de la iglesia, el salvador de la iglesia, el redentor de la iglesia, el benefactor de la iglesia, el cual justamente nos dice aquí que debe de hacer esa obra en nuestra mente y en nuestro corazón. Como comunidad de creyentes, nosotros hoy necesitamos saber que tenemos la verdad y sabemos que somos la iglesia verdadera porque estamos en Cristo. Sabemos que somos la iglesia verdadera, como dice aquí, porque hay en nosotros este sentir, Filipenses capítulo 2, versículo 5, que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa alguna que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, dice Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y justamente ocuparse de la salvación con temor y temblor, lo que quiere decir acá es que nosotros debemos de ocuparnos de saber que las doctrinas, las creencias que nosotros estamos observando, que estamos siguiendo, son justamente las que describen la voluntad de Dios en su palabra para nosotros. La verdadera iglesia de Dios está pastoreada por Jesucristo y Jesucristo se presenta a sí mismo como el buen pastor. Juan capítulo 10 versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y la pregunta es, ¿quiénes son esas ovejas? ¿Somos nosotros? ¿Decimos amén? Amén. Apocalipsis capítulo 4, 14, versículo 4 nos da la respuesta. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos dentro de los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hoy Dios desea que nosotros podamos complementar estas características, que nosotros no nos contaminemos con creencias erróneas, con tradiciones que nos separan a nosotros del verdadero servicio cristiano, de la verdadera sinceridad y del verdadero servicio a Cristo. Que nosotros seamos vírgenes acá, no porque no dejemos, no porque no nos casemos, simplemente porque nos mantengamos en la verdad pura. Esa verdad que tenía la iglesia justamente en el año 538 de Cristo, por la cual fue perseguida. ¿Y cuál era la verdad que tenía? La verdad del sábado, la verdad de los mandamientos de Dios, la verdad de toda la escritura como inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir, a fin de que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Que Dios está mostrando acá en Apocalipsis capítulo 14, verso 5. Esto, que es un detalle maravilloso, que en nuestras bocas no se halle la mentira y que seamos sin mancha delante del trono de Dios. Justamente la iglesia de la Odisea, por la cual nosotros estamos siendo representados en Apocalipsis capítulo 13 en adelante, por allá, vamos a ver que se le amonesta a que compre oro refinado en fuego y que compre vestiduras blancas para vestirse y que unja sus ojos con colirio para que vea la vergüenza de su desnudez. Porque si bien la iglesia de la Odisea representa la iglesia de este tiempo del fin en el cual nosotros estamos viviendo, también nos muestra a nosotros la carencia espiritual que podemos tener. Sabemos que tenemos hoy lo que se llama percepción espiritual. Necesitamos adorar a alguien. Necesitamos adorar en espíritu y en verdad. Y procuramos hacerlo. Pero no siempre lo hacemos al verdadero Dios. Y no siempre lo hacemos de la verdadera manera. Sabemos que Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Qué lindo es que nosotros hoy podamos buscar el reino de Dios, podamos buscar su justicia, podamos poner a Dios en primer lugar, no al hombre en primer lugar, no a la tradición en primer lugar, no al error, no al facilismo, no al liberalismo, no al legalismo en primer lugar,
sino que podamos tener esa doctrina que Cristo Jesús nos dejó a nosotros registrada en su palabra. Para resumir algunos datos, vamos a ver las estadísticas que nos muestran que hay cerca de 12.000 religiones y sectas diferentes. El cristianismo es la religión con más creyentes. Justamente Estados Unidos es el país donde más cristianos hay. Pero vamos a ver que le sigue el Islam y el hinduismo. Es decir, que la religión con más creyentes es el cristianismo, le sigue entonces el Islam y le sigue el hinduismo, entre otras. Para el 2018, 1 de cada 3 personas profesaba el cristianismo. Es decir, que 2.500 millones de cristianos suponían el 33% de la población mundial. Esto es importante. Por delante de los musulmanes, que le seguían con un 23%. Y sabemos nosotros que en la actualidad somos 7.730 millones. Aproximadamente al 2021 vamos a ver que el cristianismo, con todas sus variantes en el mundo, reúne 2.180.609.000 llamados cristianos. Y vamos a ver qué cantidad de personas que dicen ser cristianas, que dicen tener la verdad, están esperando a Cristo Jesús, están deseando estar con Él, están tratando de agradarle, pero muchas veces se separan de lo que está escrito, se separan de la voluntad de Dios reflejada y manifestada en su Biblia, y entonces vienen lo que se llaman confusiones. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en medio de tantos creyentes existen los tradicionalistas, existen los emotivos, existen los sentimentales, existen los modernistas, existen los liberales, y vemos cómo algunas iglesias hacen del milagro, del exorcismo, del don de lengua su punto fuerte. Otras iglesias son formales, otras predican solo la teología de la prosperidad, como si el reino de Dios fuera solo terrenal. Y la pregunta es, ¿cuál es la verdadera iglesia? Jesús nos ayuda a responder esta pregunta cuando nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por tanto, es importante que nosotros no solamente sintamos la necesidad de ser la iglesia verdadera, sino que estemos reuniendo las características de esta iglesia verdadera. No todo el que me diga o el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esto es impactante. Qué tristeza, qué pesar. En el momento definitivo en el cual veamos a Cristo Jesús venir, entonces nosotros no estemos preparados para acompañarle al reino de los cielos. Analicemos esta advertencia. No basta predicar en el nombre de Jesús. No basta exhibir milagros. No basta hacer o realizar curaciones. No basta tener dones sobrenaturales como el don de lengua y otras maravillas que suelen hacer. Para estar con el verdadero Dios no basta siquiera expulsar demonios. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y sabemos también que aún a Cristo Jesús quiso ¿qué? Tentarle para hacerle caer en pecado. Y esto lo encontramos nosotros en Mateo capítulo 4, versículo 3 al 11, donde se le aparece a Jesús y Jesús estuvo prácticamente 40 días, 40 noches en el desierto sin comer, sintió hambre. Y él le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Mateo capítulo 4, versículo 3. Sin embargo, Jesús responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
La iglesia verdadera hoy no solamente vive de un buen trabajo, de un buen negocio, de una buena economía, sino que vive aún en medio de la pobreza económica y en medio de tantas situaciones difíciles que se puede encontrar, sujeta a la voluntad de Dios, sabiendo que cualquier padecimiento que tengamos nosotros que llevar hoy en nuestra carne, en nuestra piel, en nuestra vida, si es que somos perseguidos por alguna situación de esta o por otras, aun cuando sea la enfermedad, cualquier situación, nosotros podamos saber que Dios está con nosotros. Y como dice Romanos 8:28, si Dios está con nosotros, todas las cosas nos ayudan a bien. Y como dice Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque los padecimientos que tengamos que pasar en esta vida no van a ser nada comparado con la gloria que vamos a recibir en ese momento cuando Cristo Jesús venga y haga nueva todas las cosas. En ese momento cuando podamos ser vestidos de inmortalidad. En ese momento con el cual podamos recibir el reino de gloria. Hoy estamos en el reino de la gracia, en el cual al rey de la gracia, al príncipe de la gracia, a Cristo Jesús lo crucificaron. Por eso muchas veces sentimos que nos están crucificando a nosotros. Pero lo cierto es que si esperamos un poquito más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y entonces podemos nosotros recibir cada una de las bendiciones y maravillas que Dios tiene preparadas para aquellos que deseamos ser parte de la iglesia verdadera, pero que no nos quedamos solamente con el deseo, sino que queremos que esto sea una realidad. Vamos a ver entonces acá que en Mateo capítulo 7, versículo 15, Jesús dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces.